Entrenador del Caos capítulo 13. Capítulo 13. Al día siguiente, Ash se quedó mirando fijamente la pantalla desde su puesto detrás del escenario. Sophie y Clint eran una pareja perfecta. Sophie estaba acostumbrada a que sus Pokémon fueran demasiado rápidos para golpearlos, pero Clint tenía la mejor puntería que Ash había visto jamás. Toda la estrategia de Sophie se estaba desmoronando. Su Voltorb era complicado, pero el Gligar de Clint, a quien había mantenido oculto hasta ahora, acabó rápidamente con el veloz Pokémon de tipo eléctrico. Pero Gligar no pudo contener al raro y astuto Pincan Skitter de Sophie, derrotado por unos cuantos Furikuters consecutivos. Skitter continuó, en una batalla que sorprendió a las masas, para empatar con el Umpezant de Clint. Parecía que la nativa de la Isla Naranja al menos había entrenado la defensa en uno de sus Pokémon. En una demostración increíble, el Pokémon de tipo insecto y volador inundó todo su cuerpo con energía de ala de acero, imitando su evolución para soportar ataques. Pero la batalla final fue, con diferencia, la más impresionante. Braviary contra Dodrio. Fuerza bruta contra pura resistencia. La batalla duró lo que parecieron horas, pero en realidad solo duró 20 minutos. Braviary sangraba por una multitud de heridas punzantes causadas por los picos de Dodrio. Pero Dodrio tenía profundos cortes de las poderosas garras del pájaro unavano. Al final, Braviary desató un superpoder devastador que dejó inconsciente a Dodrio. Clint ha asegurado su lugar en la final. Aunque Ash había avanzado mucho en apenas unas semanas, seguía siendo increíble lo que se podía lograr con un año o menos de entrenamiento. Un Pokémon completamente evolucionado con ataques increíblemente poderosos. Aunque nadie sabía cómo Clint hizo evolucionar a su Rufflet en un año. Solo los Rufflet más fuertes y con más cicatrices de batalla evolucionaron a Braviary. Quizás recibió ayuda de su primo. No es como si Styx fuera un Zuiloos ahora si la hubiera obtenido cuando era una joven Deino. No importa, ahora era el turno de Ash. Aún seguía sonriendo como el sol, pero había un trasfondo de inquietud. Buena suerte, Ash, que sea una buena. Gritó desde el otro lado del campo. Ash le devolvió la sonrisa desafiante con un gesto de la cabeza. Sin duda. Con dos potentes lanzamientos, Poliwhirl y Emlock aterrizaron en el campo. Tras haber descansado bien durante la noche, Emlock estaba ansioso por empezar, rebotando sobre las puntas de los pies. Poliwhirl golpeó sus puños en respuesta. Burbuja generalizada. Pulso oscuro. Las delgadas membranas estallaron con el más mínimo roce de energía de tipo oscuro, y el ataque se precipitó sin impedimentos para hacer retroceder al tipo agua solo un paso. Baile de lluvia. Ash no se molestó en intentar interrumpir el Poliwhirl. En cambio, ataque de finta. Ya caían pequeñas gotas sobre el campo. El placaje oscuro atacó, pero Poliwhirl estaba listo con un megapuñetazo cargado que hizo que Emlock se tambaleara hacia atrás. Emlock bailó alrededor de otro puño para lanzar un beso drenante, y Ash frunció los labios mientras pensaba. Observó cómo su Morgrem se inclinaba y se movía alrededor de los puños y se encogía ante los rayos burbuja, sujetándose para drenar la mayor cantidad posible de energía del tipo agua. Pulso de agua al suelo. Maldita sea. La ola de agua empujó al Pokémon de Evious, que se agitaba, y lo hizo toser y farfullar. No esperaba que Au le diera un segundo para respirar, por lo que se molestó, pero no se sorprendió, cuando Poliwhirl devolvió el golpe a Emlock con una pistola de agua. El nativo de Galar, que ahora estaba furioso, se sacudió para quitarse las gotas que colgaban de su espinoso cabello. Pero al segundo siguiente, la ira fue reemplazada por una mirada puramente diabólica. Un rápido destello de energía se extendió alrededor del Morgrem antes de que cayera de rodillas y, como era de esperar, hiciera una reverencia. El Poliwhirl se detuvo en seco y pareció realmente desconcertado antes de comenzar a tambalearse. Emlock aprendió a hablar más lisonjero. Ash soltó una carcajada. Buen trabajo, Emlock, dalo todo. Sin necesidad de que se lo dijeran dos veces, Emlock se puso en movimiento y golpeó al renacuajo en la cara con 1, 2, 3 puñetazos de drenaje. Las pistolas de agua y los rompeladrillos fallaron por una milla en la confusión del tipo agua. Como toque final, Emlock parpadeó teatralmente y sacudió su cabello y le dio un poderoso beso en la cabeza al Poliwhirl, quitándole lo último de su fuerza. Inclinándose hacia adelante, el tipo agua se cayó de cara al suelo. La audiencia estalló en vítores cuando Au cambió su Pokébola. Nalu se va a sentir muy avergonzado cuando despierte. Ash le sonrió inocentemente a Au, quien solo sacudió la cabeza con una sonrisa. Bueno, veamos cómo la manejas. Ah, ahí fue donde se fue. Pikachu ahora era Raichu de Alola, levitando sobre su cola y saludando con entusiasmo, recordando a su entrenador. La multitud se volvió loca, ya que Raichu de Alola era un favorito regional.
La lluvia cesó sin que Poliwhirl pudiera impulsarla. Muy bien, Sada, Thunderbolt. Sigue moviéndote. A pesar de su cansancio, Emlock se movía con fluidez. Los rayos quemaban el suelo a centímetros de sus pies, y mientras tanto se acercaba cada vez más al ratón. Onda de trueno. Pulso oscuro. A pesar de que el ataque oscuro se debilitó antes de golpear al ratón, la parte tipo psíquico todavía se estremeció por el error. Emlock asestó un puñetazo bajo y se alejó bailando antes de multiplicarse en media docena de clones. Desafortunadamente, Au vio la oportunidad y reaccionó en consecuencia. Shockwave atravesó a los clones y Emlock fue alcanzado por el debilitante ataque eléctrico. Cayó de rodillas, con los brazos temblorosos y el torso erguido. Miró al tipo eléctrico y psíquico que se acercaba con ojos suplicantes. Sada inclinó la cabeza y su única advertencia fue el entrecerrar los ojos de Emlock antes de que un pelo con forma de cuchillo la golpeara. Sus ojos se abrieron de par en par cuando fue arrojada lejos, cayendo con fuerza al suelo. Ninguno se levantó. Ash estaba asombrado. Emlock había puesto todo de su parte en la falsa rendición y había dado resultado. Sada era fuerte, pero necesitaba trabajar su resistencia. Ambos Pokémon derribados fueron devueltos a sus esferas. Ash ahora tenía que tomar una decisión. Cada vez que usaba a Vane, corría el riesgo de revelarlo en televisión en vivo y Sagita no tenía ataques lo suficientemente fuertes para dar tricks. Por otro lado, no usar a Styx haría que Au pensara que le tenía lástima. Ash pasó los dedos por las dos Pokébolas antes de decidirse. Dartrix aterrizó en el campo frente a Vane. El Torracat mueve su cola y se agacha para prepararse. Cuando Ash miró a Au, sintió alivio. Él no sabía qué hacer con eso. Está bien, amigo, vamos con todo. Bomba de semillas y luego ala de acero. Ash sonrió, así que así será. Agilidad, espera una oportunidad. Vane era su mejor esquivador, tenía una gran percepción espacial y velocidad, y a Ash le encantaba verlo trabajar. Se movía entre semillas explosivas y se alejaba rodando de las alas de metal. Cada vez que Dartrix se lanzaba hacia abajo con un ala de acero, Vane tosía un torrente de llamas. Au, al darse cuenta de que su estrategia estaba haciendo más daño a Dartrix que a Vane, cambió de táctica. Viento siniestro. Pulso oscuro. Sí, Ash se dio cuenta de que usaba pulso oscuro como escudo todo el tiempo, pero funcionaba, así que siguió haciéndolo. Naturalmente interrumpido por la energía oscura, el viento fantasmal fue devorado hasta que fue anulado. El zorro tramposo siguió con un veloz que puso distancia entre los dos Pokémon en combate. A Dartrix no le gustó mucho eso y, sin que nadie se lo pidiera, lanzó una ráfaga de hojas afiladas hacia el Torracat. Vane apretó los dientes y cerró los ojos, concentrándose en mantener la ilusión estable. El ataque tardó un rato en calmarse y, para entonces, Vane ya estaba molesto. Zorua era todavía joven y, aunque había avanzado mucho en su control de las ilusiones, aún tenía que concentrarse muchísimo en mantenerlas a pesar del daño. Así que, si lo golpeaban, era un Duclet sentado que intentaba evitar que su fachada se cayera. Antes de que Dartrix o Au pudieran parpadear, Vane estaba haciendo un buen uso de su nuevo movimiento. Se pudo ver un rayo de luz antes de que Dartrix gritara. El ataque de insecto era incómodo e invasivo, se hundía debajo de la piel. El búho derribado se bañó en llamas que parecían ligeramente más fuertes que un incinerar normal. El vínculo de Au con su Pokémon era de otro nivel, porque todas las señales apuntaban a que Dartrix había quedado inconsciente. Pero el Pokémon inicial de Alola se puso de pie. Y entonces empezó el resplandor verde. ¡Maldito Overgrow!, gimió Ash. Leafage obligó a Vane a retroceder, pero no se dejó vencer. Mejorado con agilidad, Vane corrió en círculos alrededor del búho, sabiendo que el Pokémon estaba en sus últimas. Dartrix puso toda su energía en una última bomba de semillas, pero en un movimiento realmente impresionante, Vane logró desviar varias con su cola que habrían causado graves daños. Cogió velocidad hasta que se estrelló contra el búho con un placaje de cuerpo completo. Dartrix rodó por el campo y el árbitro detuvo el partido. Y Ash Ketchum pasa a la final, derrotando a Aukeli con solo 2 de sus Pokémon. Ash devolvió a Vane y se encontró con Au en el medio, abrazando los antebrazos del otro. Tus Pokémon son algo especial, Au. Tienes un vínculo increíble con tu Dartrix. Au sonrió y tiró del brazo de Ash, atrayéndolo hacia sí para abrazarlo rápidamente. Gracias por la batalla. Ahora será mejor que ganes. Au dio un paso atrás y le guiñó un ojo, lo que hizo que Ash pusiera los ojos en blanco. Se alejaron caminando juntos. Sin duda, Au se tomó la derrota mejor que Ash. Los dos charlaron mientras curaban a sus Pokémon. Tumorgem es un Pokémon muy astuto, el acto que hizo para eliminar a Nalu pondría celoso a cualquier actor. Ash se encogió de hombros y bajó la voz.
Tenía la esperanza de guardar esa pequeña estrategia para la final, pero aún tenemos algunos trucos bajo la manga. Los dos agarraron a sus Pokémon recién curados y Au se dirigió a las gradas. Sé que cenamos todos juntos anoche, pero ¿podríamos hacerlo de nuevo esta noche? No estoy seguro de cuáles son los planes de Gladion, pero espero que se quede. Sí, será mejor que se quede, tiene a mi Evere. Se rieron por última vez antes de que Au se fuera. Hubo un breve intermedio antes de la batalla final. Clint no estaba detrás del escenario, así que Ash tuvo unos minutos para pensar. Clint había entrenado bien a sus Pokémon, y rara vez desperdiciaban un disparo. La mayoría de los Pokémon de tipo volador no eran muy resistentes, pero eran rápidos y golpeaban fuerte. Gligar era una excepción, ya que tenía buenas defensas pero poca velocidad. Unfezant, al ser hembra, tenía mejor resistencia. Braviary, por otro lado, era muy completo, pero no era tan rápido como Unfezant. Además, Clint era el entrenador con más experiencia aquí, con 1 año de experiencia. Clint regresó con unos segundos de sobra. La televisión se iluminó con la llegada de Olivia al jardín central. ¿Están listos para conocer a nuestro ganador? Las voces retumbantes del estadio se podían sentir detrás del escenario. Entonces, saquemos a nuestros finalistas. Ash y Clint asintieron antes de salir por puertas opuestas. Ocuparon sus lugares en los palcos de los entrenadores y esperaron a que el árbitro los dejara libres. Combate de 3 contra 3 entre Clint Bishop de Ciudad Mistralton y Ash Ketchum de Pueblo Paleta. Se permiten sustituciones. El combate termina cuando los 3 Pokémon de un bando no pueden luchar. Comienza. El Unfezant se materializó a unos cuantos pies del suelo. Sagita sonrió y se rió de su oponente, emocionada por una batalla aérea. Vaya, había esperado a Gligar. Cortador de aire. Double Team. Las risas se multiplicaron y pronto resonaron por todo el campo a medida que aparecían clones por todas partes. Clint hizo una mueca. Supongo que no le gustaba Double Team, para ser justos, a nadie le gustaba. El Togetic se había adaptado a Double Team sorprendentemente rápido. Voz con eco, luego ola de calor. Eso fue ingenioso. El sonido no destruiría ningún clon, pero el pájaro pudo ver cuál se estremeció. Una ráfaga de aire sobrecalentado apuntó al Pokémon Felicidad y derribó a Sagita. Su recuperación fue rápida, por suerte, y una ola de electricidad hizo que el pájaro de Unova gritara y se apresurara a corregir su vuelo. Dispersaos. La mitad de los clones no habían sido destruidos por el calor, y por eso empezaron a moverse sin un patrón aparente. La cabeza del Unfezant se movía de un lado a otro, tratando de encontrar el clon correcto, y se acercó distraídamente. Bostezo. Unfezant intentó torpemente detener su caída hacia adelante, pero cayó directamente en la nube de energía que la inducía al sueño. Le tomó unos segundos, pero Unfezant se quedó tan dormida que tuvo que aterrizar. Sagita no perdió ni un segundo. Los clones descendieron alrededor del pájaro en el suelo y llovieron flechas de roca. El pájaro chilló de dolor y cerró los ojos con fuerza. Detecta. Los ojos del pájaro se abrieron de golpe y se movió de la manera perfecta para esquivar las rocas restantes. Su cabeza estaba inclinada ferozmente. Percha. Mierda. Ash frunció el ceño mientras la Unfezant se alborotaba y se agachaba, recuperando algo de su energía perdida. Odiaba los movimientos de recuperación. Sagita no podía arriesgarse a cortar la distancia, y Shockwave fue resistido con un éxito sorprendente. Agilidad y ala de acero. Espera. Justo cuando Unfezant se lanzó, Sagita lanzó un ataque de protección. El pobre pájaro se estrelló contra la cúpula. La energía desapareció, lo que provocó que Unfezant agitara sus alas, pero finalmente cayera directamente en el camino de la onda de choque cargada de Sagita. El Pokémon Felicidad logró seguir repitiendo el ataque, pulso tras pulso. Unfezant golpeó a Sagita bajo la barbilla con un débil ala de acero para que pudiera escapar. Antes de que pudiera llegar demasiado lejos, una sola flecha rocosa atravesó un par de plumas de la cola y fue como si la hubieran clavado al suelo. Un viento de hadas supercargado, que parecía más un brillo dazzling, le quitó el resto de la pelea. ¡Increíble! El Togetic de Ketchum derriba al Unfezant de Bishop. Togetic sufrió algo de daño, pero definitivamente repartió mucho. Se ve un poco agotada. Ash frunció el ceño. Vaya, gracias por señalarlo, Olivia. En lugar del esperado Gligar, apareció en el campo un Oricorio estilo pompón. Una elección interesante. Este estilo de Oricorio pierde su capacidad de volar. Danza de la revelación. Ni Ash ni Sagita estaban preparados para la velocidad del ataque. El ataque eléctrico golpeó con dureza a la criatura mitad voladora, apoderándose de sus músculos y alas. Sagita revoloteó débilmente, se inclinó y se desplomó.
El Togetic fue devuelto y Emlock apareció en el campo de batalla. Adulador. Ash sabía que Emlock estaba cansado después de su última batalla, pero aún era un actor de corazón con la habilidad de bromista. Brillando levemente, el Pokémon Devious aplaudió y juntó las manos con asombro. Honestamente, fue un karma un poco irónico. Los Oricorio con estilo pompón eran conocidos por animar a sus oponentes y luego atacarlos cuando bajaban la guardia. El Oricorio comenzó a balancearse y a mover sus alas al son de la música de fondo de las maldiciones de Clint. Haz que cuente, Emlock. El Morgrem hizo exactamente eso. El rápido golpe de cabello abrió un largo corte en el costado de Oricorio, y los dos golpes bajos que logró derribar al pájaro de Alola temporalmente. Antes de que el pájaro pudiera recuperar el equilibrio, el Pokémon Devious emitió una explosión de fuego, celos ardientes, quemando sus plumas amarillas. Un último pulso oscuro lo eliminó. Emlock bostezó y Ash pensó seriamente que Clint lo asesinaría con los ojos si fuera posible. No era su culpa que los Oricorio fueran naturalmente frágiles. Vale, sí, fue su culpa por avergonzar a Clint al incapacitar por completo a su pájaro. Pero, aún así, todo vale. Ash se preguntó cuál era la estrategia de Clint con el pájaro de Alola. Quizás quería darle a Ash una muestra de su propia medicina. Clint lanzó su última Pokébola con un poco más de fuerza de la necesaria. El Braviary gigante chilló al ser liberado para incomodidad de Emlock. Ash llamó a su Morgrem y levantó la Pokébola. Oye, voy a dejar que Styx se encargue de esto. Emlock se encogió de hombros y fue llamado. Styx aterrizó pesadamente en el campo y le mostró los dientes al gran ave. Pájaro valiente. Vaya, vale, vamos directo a la ofensiva. Dragon Rush. Combate el fuego con fuego. Clint estaba obviamente enojado, y eso significaba que no estaba pensando bien las cosas. Si lo hubiera hecho, se habría dado cuenta de que los Zuilous son todos escamas duras y músculos densos. Entonces, incluso si Braviary tuviera más velocidad de su lado, un Zuilous ganaría. Styx fue rozada por el poderoso ataque volador cuando flexionó sus patas traseras, y Braviary fue decididamente más que rozada cuando Styx se impulsó hacia arriba en su estómago. Un graznido ahogado escapó de su pico mientras salía volando hacia atrás. El dragón frunció el ceño cuando vio que le habían cortado el pelaje y las plumas de su costado. Tumba de roca. Atrapa. Todavía no había pensado en un buen contraataque para los malditos ataques de tipo roca. La batalla con Silvally como prueba a trabaja, protege. Debido a su edad y experiencia, Styx era mucho mejor manipulando la energía de protege que Bane, Emlock o Sagita. Los músculos se abultaron y un amplio cuadrado translúcido apareció sobre ella, protegiéndola de la mayoría de las piedras. Tumba roca era un ataque estratégico, en el que se utilizaban de 4 a 8 piedras para rodear a un Pokémon. Aunque algunas la golpeaban, no le hacían mucho daño y no lograba atraparla. Mientras las grandes rocas le golpeaban la piel, cargó un pulso dragón que golpeó al pájaro, que estaba muy concentrado. A los tipos que no eran roca les costó mucho controlar las rocas. Braviary batió sus alas para mantenerse erguido, con las plumas del pecho quemadas por el ataque del dragón. Apenas había levantado la vista cuando recibió un golpe en la sien con una cola de agua. Ahora estaba tan enojado como su entrenador. Braviary saltó y clavó sus garras en la espalda de Styx, lo que la hizo rugir de dolor por los cortes. Ash se dio cuenta de que eso era vil. Braviary solo intentaba causarle a Styx heridas de debilidad. Verás, las cicatrices eran insignias de honor para los Braviary. Cuanto más tenían, más respetados eran en el rebaño. Sin embargo, ese no era el caso de las cicatrices en la espalda. Las cicatrices en la espalda implicaban que un Braviary había intentado huir de una pelea, y nada era más deshonroso. Y este Braviary simplemente intentó dejarle una cicatriz a Styx de esa manera. Latch. Ash estaba furioso y Styx podía sentirlo. Rápido como un sevíper enroscado, ambas cabezas se dieron la vuelta para engancharse a los tobillos emplumados. Una vez que los dientes se enterraron en la carne, voltios de electricidad fueron arrojados al cuerpo del pájaro. Braviary chilló y agitó sus alas, tratando de escapar. ¿Qué ganaría, las alas de un pájaro o la fuerza de la mandíbula de un dragón? Adivina. Al darse cuenta de que no podía volar, Braviary metió sus alas y enterró a Peck en la espalda de Styx. Ash gruñó, sabiendo que sus ojos estaban desorbitados, pero no le importó. Pulso oscuro. La energía explotó desde su cuerpo y Styx liberó los tobillos carbonizados y sangrantes. Vuela alto. No hizo falta que se lo dijeran 2 veces al Pokémon valiente. Voló como un Zubat desde el inframundo para conseguir un momento de respiro. Ambos Pokémon tenían un aspecto deslucido.
Las heridas sangraban lentamente y les faltaban plumas y pelaje, pero Styx, sin duda, estaba en mejor forma. Superpotencia. Distraer. Braviary se lanzó en picado para asestar su ataque final, pero nunca alcanzó su objetivo. Sus canales auditivos fueron brutalmente atacados por un maullido que lo abarrotó todo y lo envió a toda velocidad al suelo implacable cuando Styx dio un paso tranquilo para apartarse del camino. El pájaro se movió débilmente y el aterrizaje forzoso lo sacó de la pelea. Braviary no puede luchar. Ash Ketchum es el ganador del 6º torneo anual de la ciudad de Konikoni. La tensión desapareció de los músculos de Ash y se balanceó sobre sus talones para mantener el equilibrio. Rápidamente se secó una gota de sudor que se había formado en su sien. Quería desesperadamente dejar una cicatriz en ese Braviary por lo que había intentado hacer. Pero no era importante en este momento. Styx se acercó cojeando, moviéndose con cuidado debido al dolor en la espalda. Tuvo que inclinar un poco la cabeza para mirarlo a los ojos. Estuviste fantástica. Descansa, te curaré. Styx ni siquiera fingió quejarse y dio la bienvenida al estancamiento de su bola de crepúsculo. Ash podía ver el ceño fruncido de Clint, pero se acercó de todos modos y le tendió la mano. Sé lo que tu Braviary intentó hacer. Podía ver el conflicto en los ojos azules de Clint. Ser un idiota o ceder con elegancia. Este último ganó y Clint le estrechó la mano. Lo sé. Había algo parecido al arrepentimiento en su voz, y Ash respiró profundamente y liberó su ira. Se dieron la mano una vez antes de darse la vuelta. Hubo un respiro de 10 minutos antes de la ceremonia de premiación. Al poco tiempo, Ash se encontró en el pedestal más alto del grupo. Un panel decidió que Sophie obtendría el 3er puesto. Un aplauso para nuestros ganadores. Olivia caminaba con 3 carros que se desplazaban detrás de ella. Lo que había en los carros estaba cubierto por una sábana oscura. Nuestra ganadora del 3er puesto, Sophie. Sophie se inclinó para que el metal de bronce pudiera colocarse alrededor de su cuello. Dodrio estaba de pie junto a ella con sus 3 picos levantados imperiosamente. Los premios del 3er puesto incluyen $10,000 y un vale para una piedra evolutiva de su elección. Sus opciones incluyen hoja, fuego, trueno, agua y sol. La multitud aplaudió y Sophie pareció complacida, aceptando el cheque y el vale. Los premios del segundo lugar incluyen $15,000, un vale para una piedra evolutiva de su elección y un vale para una TM reutilizable de su elección del Thrifty Megamart. Clint sostuvo su medalla de plata con una mano y tomó el cheque y los vales con la otra, dándole una breve sonrisa a Olivia. Y finalmente, nuestro ganador. Usted, señor Ketchum, recibirá $20,000, un vale para 3 TM reutilizables de su elección y una piedra del anochecer. Maldita sea, tan cerca. Sinceramente, no podría estar demasiado molesto por recibir una piedra Dusk en lugar de una Shiny. Las piedras Dusk, Shiny y Dawn eran las piedras evolutivas más raras. Raras como las pseudo-legend raras. Zinnia, la flor G del rancho, era el único Pokémon que había conocido en persona que necesitaba una de las 3 para evolucionar. Las piedras Ice estaban en un cercano segundo lugar, mientras que las piedras Moon estaban en algún punto intermedio, inclinándose más hacia lo poco común. Probablemente nunca usaría la piedra, pero podría venderla por una buena suma de dinero. Tal vez incluso intercambiarla. Estaba más entusiasmado con los vales TM. Olivia se dio la vuelta y levantó el brazo. Si aún no te has saciado de batallas, quédate. El partido de exhibición comienza en 20 minutos. Ash parpadeó. Se había olvidado de eso, si era sincero. Los 3 ganadores del premio siguieron a Olivia detrás del escenario. Ash metió la piedra del crepúsculo y los papeles en su bolso mientras Sophie y Clint recogían sus pertenencias y se marchaban con un gesto de asentimiento y un saludo respectivamente. Lo que dejó a Ash bajo el escrutinio exclusivo del Kauna de la isla Akala. Debo decir, Ash, que Brock tenía razón sobre ti. ¿Y no era esa una declaración que no esperaba? ¿Conoces a Brock? Se sorprendió cuando Olivia se dio una palmada en las mejillas y se sonrojó. Sí, nos conocimos hace unos meses y nos hemos visitado varias veces desde entonces. Luego hizo un gesto con la mano como si quisiera dejar de lado ese tema. Pero él dijo que eras alguien a quien había que tener en cuenta y dio en el clavo. Gracias. El entrenador de Rock se rió entre dientes. También dijo que eras un hombre de pocas palabras. Ash se movió y se encogió de hombros. De todos modos, nuestra batalla es 1 contra 1, sé que probablemente estés deseando relajarte. Pero te diré algo, si me ganas, tengo un objeto que podría interesarte. Olivia le guiñó un ojo antes de regresar al campo de batalla. Él fingió que no se dio cuenta de que ella tropezó con un escalón en su camino. Ash frunció el ceño.
¿Qué objeto? Antes de que pudiera pensarlo más, sintió que su Pokédex sonaba en su bolsillo. Sacó el dispositivo, lo abrió y se detuvo cuando vio quién le había enviado un mensaje. Profesor Kukui, recibido el 0802XXXX1439, felicitaciones, Ash. Lo hiciste muy bien. Me alegra verte, Au. De todos modos, quería disculparme por cómo te traté. Puede que haya algo de fundamento en tus acusaciones. Solo quería hacerte saber que lo estoy investigando. Buena suerte en tu partido contra Olivia. PD. Le gusta usar su Magcargo o Solrock para partidos de exhibición. Ash tenía sentimientos encontrados después de leer los mensajes. Fue genial que se disculpara, pero antes se había puesto a la defensiva y había intentado callarlo. Exhaló aire con fuerza, volvió a mirar el mensaje y luego envió un breve gracias antes de guardarse el dispositivo en el bolsillo. Olivia casi había sido elegida para el alto mando de Alola, pero declinó debido a sus deberes como Kauna. Sabía que no podría derrotarlas y usaba a su equipo estrella, pero ni Magcargo ni Solrock eran Pokémon asociados con ella. Recibió la alerta por el intercomunicador para regresar al campo. Esperaba que se fuera una cantidad evidente de personas, pero parecía que casi todos se quedaron para el partido. Olivia estaba en su cabina de entrenador, lanzando una Pokébola al aire con anticipación. Este es un partido de exhibición 1 contra 1 entre Olivia Shale y Ash Ketchum. Se ha programado un cronómetro de 5 minutos y el Pokémon que esté más limpio cuando el reloj llegue a 0 será declarado ganador. Ash miró al árbitro y a Olivia visiblemente alarmado. Olivia se rió estrepitosamente cuando el árbitro les pidió a ambos que soltaran sus Pokémon. Su Solrock se materializó levitando en el aire mientras Styx se estrellaba contra el campo de tierra. Styx, no se trata de golpearlo, tienes que ensuciarlo lo más posible mientras intentas mantenerlo limpio. ¿Entiendes? Si los dragones pudieran gruñir con petulancia, Styx lo habría hecho. Pero ella asintió y se preparó. Esto requeriría toda su creatividad disponible. Estaba casi curada, pero el pelo cortado de su costado tardaría unos días en volver a crecer por completo. Sunny usa danza de la lluvia. Pulso oscuro, rítmico, levanta un poco de tierra. Cada ola de energía oscura desgarró otra capa de tierra hasta que las gotas, que aumentaban constantemente, comenzaron a mezclarse con ella. Pronto todo el campo parecía un baño de barro. Sunny usa tumba de arena. Distract y Aquatail, envíenle un regalo. Un agudo gemido hizo que Solrock perdiera la concentración y se inclinara un poco en el aire. La gruesa cola de Styx barrió el suelo, levantando una oleada de barro hacia el tipo roca y psíquico. Desafortunadamente, una ola de psíquico partió el barro por la mitad y dejó a Solrock impecable. Otra vez, pero oscura. Olas de energía oscura se desprendían del dragón y la siguiente salpicadura de barro golpeó algunas de las espinas escarpadas cuando Sichin no pudo agarrarse. Ash miró los pies y la cola embarrados de Styx y tuvo una idea. No solo tenía que ensuciar a los otros Pokémon. Usa Aquatail de nuevo, limpia el área y lávate. Con un gran giro, Styx alejó el barro, creando un círculo limpio para que ella pudiera pararse. La lluvia ya había comenzado a lavar la suciedad de su pelaje y escamas hidrófobas. Usa psíquico y dales un baño de barro. Proteger. Ash miró el cronómetro y vio que quedaban menos de 3 minutos. Su mente se puso a trabajar a toda velocidad mientras la cúpula protectora bloqueaba los grumos de barro. Se quedó mirando a Solrock, que se mantenía limpio mientras flotaba sobre el barro, y se le ocurrió una idea. Acércate y radia. Styx atravesó la corta distancia que la separaba de su oponente y comenzó a irradiar oscuridad pura. Algunos explosiones roca intentaron interceptarla, pero ella se agachó y se deslizó en el barro. Un momento particularmente memorable fue cuando atrapó una de las rocas con la boca y la aplastó con sus mandíbulas. A medida que se acercaba a Solrock, el Pokémon meteorito pareció caer unos centímetros antes de recuperar su altura. Justo cuando Styx se deslizaba bajo el Pokémon con forma de sol, su levitación falló debido a las ondas de aura oscura. Ash sintió que estaba viendo en cámara lenta cómo el Solrock caía al suelo y se estrellaba de cara contra el barro con un gran chapoteo mientras sonaba el cronómetro. Ash se cruzó de brazos, miró hacia abajo y murmuró para sí mismo, ¿qué diablos? Casi perdió cuando fue declarado ganador. Fue cómico cuando Styx se alejó lo suficiente y Solrock tuvo que levantarse nuevamente en el aire, con la cara cubierta de barro y sin un ápice de dignidad. Styx se acercó trotando alegremente, con los pies llenos de porquería. Será divertido limpiarlo. En lugar de caminar por el campo de inmundicia, Ash y Olivia se encontraron a un lado y se dieron la mano. Ambos Pokémon regresaron sanos y salvos. Tu cara era hilarante. Ash puso los ojos en blanco. Ese fue el desafío más extraño que he tenido en mi vida.
Olivia sonrió radiante. Me alegro, mantendré ese prestigio con honor. Se quedaron de pie y dejaron que los vítores de la multitud los inundaran una última vez antes de que el Akala Kauna caminara con él hacia la puerta trasera donde se suponía que se encontraría con Au y Gladion, si alguna vez lograban salir de la ola de espectadores. Ya casi era tarde y Ash cerró los ojos y dejó que los cálidos rayos lo bañaran. Entonces, ese objeto. El entrenador abrió un ojo para mirar a Olivia. Ella le estaba mostrando un disco violeta con una sonrisa burlona. Ash frunció el ceño y tomó el TM, quedándose con la boca abierta cuando vio el nombre. Omimeu. Olivia sonrió con picardía y ladeó la cadera con aire de suficiencia. No tengo ningún uso para ello. Pensé que te gustaría. Si no, Ash dio un paso atrás rápidamente y abrazó con fuerza contra su pecho el Draco Meteor TM. No, apártate, es mío. La alegre risa de Olivia infundió buenas vibraciones en el lugar. Eso ni siquiera está disponible en el mercado todavía. Cuando la última tutora de mudanzas descubrió que tenían cáncer terminal, finalmente aceptó trabajar con Silco. Y Champion Lance para que eso sucediera. Gané la lotería para conseguirlo, pero obviamente no lo necesito. Se dejó caer de espaldas contra el costado del estadio y se quedó mirando el suelo aturdido. Vaya, gracias. No tengo idea de por qué no lo vendiste o lo cambiaste por algo. La sonrisa de Olivia se suavizó y le puso una mano en el hombro. Brock dijo que eres un buen chico. Solo estoy tratando de ayudar. Ash le envió una sonrisa de agradecimiento que podía sentir hasta los huesos. Nadie más que el profesor Oak y Bill habían sido tan generosos con él antes. Pasaría un tiempo antes de que Styx estuviera listo para Draco Meteor, pero solo tener acceso a la técnica característica del campeón Lance era más de lo que podía esperar. Ash se sintió destrozado cuando escuchó que lo llamaban. Se giró justo a tiempo para recibir un montón de EBR. Atrapó a Mirai y el pequeño zorro no dudó en empezar a hablarle en lo que él asumió era una mezcla de emoción y felicitaciones. Ash asintió con la cabeza al ritmo de la charla del cachorro y miró a Au y Gladion. Hola, Olivia, ¿cómo has estado? El entrenador de Rock extendió la mano y alborotó el cabello de Au, arruinándolo y provocando que hiciera pucheros. Todo bien por aquí, Au. ¿Quién es tu amigo? Au sonrió radiante y tiró de Gladion por el brazo para que se parara a su lado. Este es nuestro amigo Gladion. Nos conocimos en Royal Avenue hace unos días. Olivia sonrió mientras ella y la rubia se estrechaban la mano. Se volvió hacia Au y dijo, ¿recuerdas a ese chico del que te hablé el mes pasado? Esperó a que asintiera antes de señalar con el pulgar a Ash. Este chico lo conoce. Brock estaba bastante impresionado con este chico. Le dio un codazo a Ash en las costillas. Au parecía feliz y desconcertada. ¡Guau! ¡Qué mundo más pequeño! De todos modos, ¿quieres venir a cenar con nosotros más tarde? Olivia sonrió pero negó con la cabeza. No, tengo que ir a las ruinas para una ceremonia. Gracias por la invitación. El grupo de 3 adolescentes se despidió de Olivia mientras se dirigían hacia la parte principal de la ciudad. ¿Cómo te sientes, Ash? Debes estar muy entusiasmado. Au estaba radiante. Eso era algo que Ash admiraba de él, no culpaba a otras personas por su éxito. Me siento genial. Necesitábamos una buena victoria como esta. Sé que no debería estar molesto por recibir una piedra del crepúsculo, pero Sagitta está realmente preocupado por no poder evolucionar nunca. Au y Gladion hicieron ruidos de simpatía, Au le dio una palmadita en la espalda. Si no lo quieres, lo tomo yo. Ash empujó al adolescente que reía y puso los ojos en blanco, Gladion suspiró a un lado. Vamos, perdedores, vamos a buscar comida. Gladion se alejó sin esperar a ver si lo seguían. Lo siguieron, como era de esperar. ¿Cuánto tiempo más te quedarás en Alola? Una semana después, el grupo de 3 se encontraba en Ciudad de Aea. Ash estaba esperando su ferry a la isla Pony, Gladion se dirigía al norte y Au se dirigía a Pueblo Pañola para participar del desafío de la isla con temática de fuego. Ash se removió, pensativo. Bueno, he estado aquí casi un mes. Puede que me quede un par de semanas más. Gracias a ustedes, pude explorar cada rincón de esta isla. Todos compartieron sonrisas. He visto todo Melemele, pero me fui de Ula Ula rápidamente antes de poder verlo todo. Así que sí, probablemente 3 semanas. Necesito asegurarme de ver las 4 islas. No mencionó su misión de Tapu Koko. Se quedó en un callejón sin salida. Los 3 habían viajado por todo Akala, habían visto Brooklet, Lush Jungle y Ash incluso se dejó arrastrar a las ruinas de la vida. No había Tapu, gracias a Meu. Pudo detenerse en Thrift y Megamart nuevamente y usar los cupones que ganó. Recogió Thunderbolt, Toxic y Thunderwave.
Por suerte, Ash solo fue abordado por un ultraente, otro V-Blade, pero había aparecido mientras entrenaba con Mirae. El pequeño V había girado a su alrededor un par de veces antes de que apareciera otro agujero de gusano, llevándolo de regreso al lugar de donde vino. Ash recordó que Burnett dijo algo sobre que V-Blade podía crear sus propios agujeros de gusano. Salió de allí lo más rápido posible antes de que Aether pudiera aparecer. Los dos nativos de Alola asintieron antes de que Gladion hablara. Necesito ponerme en contacto con mis amigos, pero tal vez podamos encontrarnos en Pony. Ao gimió. Vamos, chicos, no puedo ir a Pony hasta que haya completado las pruebas en las otras 3 islas. No se diviertan sin mí. Ash y Gladion pusieron los ojos en blanco ante su teatralidad. Estar expuesto a la alegría interminable de Ao durante la última semana había inoculado y abrumado a Ash. Un fuerte claxon interrumpió sus bromas y se dieron vuelta para ver el ferry a Pony acercándose. Ash se negó a sentirse triste y, en cambio, les tendió los puños a los dos adolescentes. Oigan, envíenme un mensaje. Me aseguraré de verlos antes de partir hacia Teselia. Ao apartó el puño y, en su lugar, abrazó a Ash. No intentó obligarlo a corresponder, solo le dio un rápido apretón y él dio un paso atrás. No esperes un abrazo de mi parte. La tensión se rompió con las palabras de Gladion. Los dos chocaron los puños y Ash se despidió con la mano y se dirigió al ferry. Mostró su boleto y reclamó un lugar en la proa, saludando a sus dos amigos. La semana que pasó viajando con ellos fue divertida, pero Ash sabía que estaba destinado a ir solo. Pudo entrenar, pero no dedicarse a ello como lo había hecho antes. Por mucho que le agradaran Gladion y Ao, estaba ansioso por volver a estar solo. Las cabezas de Styx habían comenzado a pelear de nuevo, peor que nunca. Sabía que tenía que dejar que pelearan por el dominio antes de que ella pudiera evolucionar, pero estaba tan nervioso que ella se suicidaría antes de eso. Peor aún, su coordinación se ha ido al carajo durante la última semana. Sus patas delanteras sufrían espasmos de forma aleatoria, colapsando bajo su peso o sacudiéndose en todas direcciones. Ash podía ver cómo su frustración solo alimentaba su agresión y brutalidad. Caminar incluso se estaba convirtiendo en una tarea ardua para ella, incapaz de encontrar el equilibrio o el control. Una noche, Ash había llamado a Oak en un estado de pánico y el hombre lo tranquilizó. Sus patas delanteras estaban ganando sensibilidad. Hydreigon tenía 3 cabezas, pero la principal era una fusión de las 2 cabezas de la etapa Zuilos. En ese momento, sus 2 patas delanteras estaban sentando las bases de las neuronas y varias conexiones para convertirse en sus cabezas secundarias. Styx estaba comiendo más que nunca, y Ash incluso había comenzado a complementar su comida, ya que su tasa de éxito en la caza se había desplomado. Por supuesto que ella estaba completamente loca de ira. Por otro lado, Vane también estaba cerca. Su pelaje estaba creciendo, las raíces ahora eran de un rojo sangre. Ash todavía tenía que encontrar un accesorio para él. Además de todo eso, estaba a punto de conseguir un 6º compañero de equipo. No pudo conseguir un Bullpix de Alola. No pudo conseguir un Turtonator. Estaría condenado si no pudiera conseguir un Handmoo. El momento en que se produjo todo esto fue complicado. Potencialmente tendría que lidiar con 2 evoluciones sobre un nuevo compañero de equipo, todo en un corto periodo de tiempo. Pero había una razón por la que había viajado hasta Alola después de todo. El vasto cañón Pony estaba en el centro de la isla Pony y era un punto caliente para los tipos eléctrico y acero debido a los extraños campos eléctricos que lo rodeaban. Cualquiera que tenga un Charjabug, un Nosepas o un Magneton puede evolucionarlos allí. Es un fenómeno fascinante. Pero Ash se preguntaba cómo podía haber un Vigavolt en las ruinas del conflicto. Ash dejó de pensar en eso y frunció los labios mientras sacaba su Pokédex del bolsillo para enviarle un mensaje de texto a Bill. Tenía curiosidad por saber cómo reaccionaría un EV en ese entorno. ¿Evolucionaría en Jolteon? Para estar seguro, Ash le daría temporalmente a Mirae una piedra eterna. El ferry llegó hacia Folk Village junto a barcos de todas las formas y tamaños. Bajó del ferry y caminó por los amplios muelles, donde vio un barco Wailord, un barco Steelix, un remolcador Magikarp, una embarcación Whiscash y un catamarán decorado con un tile. Se preguntó si Lana alguna vez vino aquí. Cada barco estaba completamente abierto, con carteles y vallas publicitarias que enumeraban los productos y alimentos que vendían. Algunos vendían perlas de varios colores, otros vendían filetes de corpish y bruxish al vapor. Sintió la tentación de comprar algunos filetes para que Vane y Styx los probaran. El sol estaba en su punto más alto en el cielo, pero había una fuerte brisa que le impedía acalorarse. Disminuyó la velocidad al pasar por el centro Pokémon, pero le hizo un gesto con la mano para que no se calentara.
Era un hombre con una misión. Había una gran señal de advertencia en la enorme valla que separaba el pueblo de Ponyville. Advertencia: Pokémon fuertes por delante, entrar bajo su propio riesgo a partir del 30-07 XXXX6 muertos por Malamar salvaje. Ash hizo una mueca. Malamar era probablemente el Pokémon más sociópata que existe. Hipnotiza a sus presas, ya sean Pokémon o humanos, y las digiere vivas con fluidos. El equipo Rocket ni siquiera tuvo que drogarlos para que el Pokémon derrocador causara estragos. Cada administrador, élite y líder de misión estaba equipado con uno. Shedinja había llegado al cuarto puesto de la lista de Pokémon favoritos de todos los tiempos el año en que el equipo Rocket fue derrotado. La cáscara vacía de un Pokémon de tipo bicho era el contraataque perfecto para los calamares. No había nada que digerir. Hizo una mueca y soltó a Styx. Ella asustaría a la mayoría de los Pokémon y a otros podría derrotarlos. Ten cuidado, hay algunos Pokémon agresivos en el lugar al que vamos. Styx parecía extasiada ante la posibilidad, incluso cuando su pata delantera derecha se dobló. Esta fue una de las decisiones más difíciles de ser entrenadora. Styx nunca lo perdonaría si la mantenía encerrada en su bola. Ella preferiría luchar contra la frustración y el dolor potencial que quedarse encerrada. Entonces, con una respiración profunda y los hombros firmes, los dos se sumergieron en Ponyville. En el primer minuto, Styx tuvo que enfrentarse a un gran bulle que se lanzaba a la carga. Su nueva cola de hierro resultó muy útil y obligó al canino a retroceder, para que no se convirtiera en alimento para otra cosa en su estado debilitado. Las cosas siguieron así. Styx se enfadaba cada vez más después de cada victoria y escape sucesivo. Más de una vez, Ash tuvo que separar una pelea entre cabezas después de que se ensangrentaran demasiado. Tenía la esperanza de que la derecha se sometiera finalmente para evitar más violencia. Llegó al sendero antiguo de Pony, para su alivio, después de 2 horas de lucha en la naturaleza. Su suerte se había acabado cuando se abrió otro agujero de gusano, esta vez una forma absolutamente enorme atravesándolo. Ash no se había dado cuenta de lo enormes que eran en realidad los V-Blaster hasta que uno cayó frente a él y simplemente se quedó mirando. Se cernió sobre él, su sombra se extendió demasiado y le permitió a Ash estirar la cabeza hacia atrás sin ser cegado por el sol. Cuanto más lo miraba, más antinatural parecía el metal que cubría su cuerpo. No podía señalar exactamente qué era. Tal vez fuera la curva, tal vez fuera la forma en que se fusionaba con el cuerpo principal, tal vez fuera la forma en que los 2 brazos colosales a cada lado brillaban con poder, pero irradiaban un frío profundo. En realidad no tenía idea de qué hacer cuando Aether lo invadió. Incluso más empleados de uniforme blanco lo miraron intensamente que la última vez. Afortunadamente Faba no estaba con ellos, pero Ash podía sentir su interés, su sospecha, su curiosidad inmoral. V-Blaster no luchó, no se inmutó ante los lanzallamas que bañaban su piel de acero, y en cambio miró fijamente a Ash hasta que fue arrastrado hacia una cápsula azul. Le tomó un tiempo para que esa interacción desapareciera de su mente. Una vez en el antiguo sendero de Pony, había algunas casas, nuevas y destartaladas, esparcidas por la tierra llena de arcilla. Se mantuvo muy lejos de Pony Breaker Coast. No se encontraría con otro guardián. Le arrojó 2 bayas de citrus a su inicial, aunque en realidad no las necesitaba, solo para estar seguro. La energía adicional solo ayudaría. Vast Pony Canyon sería un gran laberinto con muchos oponentes fuertes esparcidos por allí. Estaba seguro de que habría entrenadores fuertes a los que desafiar. Odiaba tener razón. 2 horas después, ya había revivido a Styx. Bane, en Loki Sagita 1 o 2 veces. Los entrenadores aquí estaban locos. De sus 9 batallas, perdió 4. Quizás se había confiado demasiado. Especialmente teniendo en cuenta la cantidad de entrenadores que había aquí con hadas. Primarina, Shiinotic, Carving, Granbull y Ribombee hicieron que sus Darks y Dragons se esforzaran más. Pero este era el mejor escenario posible para remediarlo. Estaba aprendiendo mucho de estos poderosos entrenadores. Incluso llegó a luchar contra un Flygon, y Styx había salido airoso por los pelos. Ella había estado muy orgullosa de esa victoria. Perder contra un dragón habría afectado severamente su honor. Y era un momento muy crítico en su desarrollo, cualquier emoción persistente podría trasladarse a la evolución y multiplicarse. Al caer la tarde, había llegado a la cima y estaba observando cómo se dilataban las fosas nasales de Styx. Habían encontrado una escama Hanmo y ahora dependía de las increíbles capacidades olfativas de su iniciador rastrearla. La cabeza izquierda estaba en lo alto, girando para encontrar la dirección correcta, mientras que la derecha estaba presionada contra el suelo, flácida y rezagada. La cabeza derecha finalmente se había rendido hace 45 minutos.
En otro sangriento enfrentamiento, Ash estuvo a segundos de desaparecer, la derecha se había petrificado antes de descender lentamente, hasta que su hocico tocó el suelo. Lo que significaba que estaba cerca. La izquierda casi le había mordido el hocico a la derecha, pero Ash apenas había podido detenerla. Ash se sobresaltó cuando Styx gruñó y salió corriendo. Sonriendo, corrió tras ella. Realmente parecía que la cabeza izquierda era la única ahora, la derecha se arrastraba como una extremidad paralizada. Era bastante desconcertante. Siguió a su iniciador a través de hierbas altas, bajo rocas arqueadas y a través de espacios demasiado estrechos hasta que la encontró parada en el centro de un gran abismo, tan quieta como la piedra que la rodeaba. Ash estaba a punto de salir de detrás de la gran roca que bloqueaba parcialmente la entrada, cuando se detuvo y miró su mano apoyada en la roca. ¿Sintió vibración? Entonces lo sintió a través de las suelas de sus zapatos y miró a su alrededor confundido cuando la intensidad aumentó. Cada vez más fuerte. Acercándose más. Un sonido metálico resonó en el abismo, rebotando en la piedra como una áspera cacofonía. Styx estaba de cara al otro lado del abismo, donde se abría de forma amenazante la enorme boca de una cueva. Se estremecía con cada estruendo estruendoso. Entonces algo salió de la cueva y entró en la luz. Ash casi se orinó encima. El tótem como empequeñeció a Styx. El enorme dragón acorazado debía medir 3 metros de alto y pesar 2 toneladas, al menos. El dragón de Arelas se sacudió, obligando a Ash a levantar las manos para taparse los oídos, mientras Styx se agitaba ante el ruido. Oh, miau. Estaba atrapado. Si intentaba alejar a Styx, ella nunca lo perdonaría. Huir. No había nada más deshonroso para un dragón. Especialmente en la cúspide de la evolución. No podía hacer nada más que mirar. La cola de Styx golpeaba el suelo y formaba grietas como telarañas. Las patas delanteras temblaban más que nunca, pero se mantenía erguida. La cabeza izquierda gruñía más fuerte y con más saña de lo que jamás había oído antes. El cómo parecía divertido por su descaro, como si fuera tierno. Todo lo que sucedía a su alrededor era intrascendente cuando comenzó la batalla, porque Styx se las arreglaba bien. Cada vez que el tótem usaba escamas metálicas para inmovilizarla, ella usaba voz hiperactiva, como en el gimnasio celeste, para protegerse. Sí, el cómo tenía insonorización como habilidad, pero Styx estaba jugando con esto de manera inteligente. No tenía la fuerza para derrotar a este enorme dragón, pero podría tener la resistencia para sobrevivir. Todas las probabilidades estaban en su contra, pero ella las desafiaba. La forma de escribir de Como, el uso del sonido y su fuerza en general deberían haberla derribado en cuestión de segundos. Ni siquiera Como podía asimilar lo que estaba sucediendo. Parecía confundido cada vez que Styx apretaba los dientes durante un ataque o asestaba un golpe que realmente dolía. La ira cruzaba su rostro cada vez que Styx se escapaba de las aplastantes palmas que intentaban cerrarse a su alrededor. El Pokémon escamoso era un luchador de corto alcance, por lo que cuando Styx no estaba dentro del alcance, su única opción era escamas metálicas, pero ella ya tenía un contraataque para ello. Estaba volviendo loco a Como. Ash había sacado su Pokédex hacía 10 minutos para grabar esta increíble pelea. Esto es lo que significa ser un dragón. Ser demasiado terco para dar marcha atrás con saña ante la adversidad. Una rápida sucesión de 3 pulsos de dragón hiperdensos finalmente enfureció a Como lo suficiente como para que rugiera, sacudiendo el abismo con su intensidad. Ash tuvo que sacudirse el polvo del sombrero y el cabello. Cuando el Pokémon Totem se abalanzó sobre Styx, esta se dio cuenta de que estaba acorralada contra un muro de piedra. El miedo se apoderó tanto del entrenador como del Pokémon cuando el Como activó el combate cuerpo a cuerpo. Se sintió separado de su cuerpo y el mundo quedó en silencio mientras observaba cómo golpe tras golpe, patada tras patada, impactaban en el cuerpo de su titular. Cuando terminó el combate cuerpo a cuerpo, Como estaba jadeante y desplomado. Pero Styx no se movió, era un montón roto y arrugado en el suelo del abismo. El corazón de Ash se detuvo cuando no vio movimiento. El tótem se burló y se giró para regresar a su cueva cuando una luz brillante inundó el abismo. Fin del capítulo.